Captar la atención del usuario, pues sin duda se ha convertido en el mayor desafío porque es el activo más valioso que tienen ahora mismo las empresas para poder transmitir sus mensajes y sus productos. Las marcas y creadores de contenido se enfrentan a esta importante tarea, ese desafío de poner el foco de los usuarios en lo que quieren que pongamos el foco. Y no solo es importante captar la atención, sino mantener al usuario comprometido. Así que voy a dar paso ya a los ponentes y a la moderadora de la siguiente sesión para que ellos nos vayan desgranando todas aquellas claves que vamos a hablar en la siguiente sesión. La atención, la nueva fiebre del oro, ¿realidad o hype? Esa es la pregunta. Quiero dar la bienvenida a Marta Rojo, directora de Investigación y Análisis de Audiencias de A3 Media Publicidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida. Toma asiento. Y también vamos a darle la bienvenida a Ana María Alonso, Media Efficiency Manager de MasOrange, a Benito Marín, Head of Customer Success de IAS España y Portugal, y Roger Casas, Alatriste, CEO fundador El Cañonazo Transmedia. Bienvenidos, esta es la mesa de lujo que os comentaba, así que vamos a poner toda nuestra atención, aunque sea difícil, vamos a dejar que vayan entrando todas aquellas personas que están haciendo cola en la puerta. Lo hacemos en silencio y cuidadosos porque arrancamos ya esta sesión, así que Marta, todo tuyo. Nuestra estandarización. Estamos en ello y tiene buena pinta de... ¿Europea? Sí. Tengo el micro. ¿Tienes el micro encendido? A ver si hacemos una prueba. ¿Qué tal? ¿No? ¿No está Marta aún con el micro? Bueno, vamos a revisarlo ahora mismo. Hola. Ahora ya sí, Yo sí. Venga, vale. vamos a ello. Yo sí. Pues venga, vamos a ello. Buenos días a todos. Gracias a IAB por organizar este estupendo evento. Soy Marta Rojo, de A3 Media Publicidad, y bueno, me dedico todo el tiempo a la investigación y al análisis de audiencias. Y bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de atención. Nos planteábamos si el tema de la atención, esta nueva métrica de moda, es una realidad o un hype. La mesa anterior ya estaba hablando de atención, con lo cual sí que parece que está de moda, ¿no? Os voy a presentar a los ponentes de la mesa, aunque creo que son súper conocidos, pero bueno, por si alguien no les conoce, tengo aquí a mi lado, a mi izquierda, a Ana María Alonso. Ella es Media Effectiveness y Manager en MasOrange. Lleva más de 20 años de experiencia en marketing estratégico, medios, investigación comercial y medición de eficacia publicitaria en el sector de las telco, empezando por Terra, Movistar, Yoigo, Grupo MásMóvil y ahora en MasOrange. En el último libro de Kotler, Marketing 5.0, recoge varios ejercicios de uso de la data que ya ha utilizado en sus campañas. Así que, gracias Ana María, yo creo que vas a tener mucha experiencia para hablarnos de la atención. Tenemos un poquito más a la izquierda, a mi izquierda, a vuestra derecha, a Benito Marín, director Customer Success en Integral Ad Science y presidente de la Comisión de Publicidad Programática de la IAB. Lleva casi 30 años de experiencia en publicidad online en empresas como Adlin, Orange, Experian, Lagora, y lidera ahora mismo IAS en España desde 1916. Y un poquito más, el último en la fila tenemos a... 1916. ¿He dicho 16? 1916. 1916. Bueno, perdona. Dilatada experiencia. Benito. Estás estupendo. Perdón, desde 2016. 120 años. ¿Qué pasa? Estás fantástico. Para que veáis la experiencia que puede tener Benito. Eres un dinosaurio, y Roger Benito. es CEO fundador del Cañonazo. Pues tiene experiencia en contenido y en publicidad en contenido desde hace también más de 20 años. Sí, no tantos. No tantos, bueno, casi 20. Y bueno, él nos va a contar y nos va a hablar mucho de atención, porque además recientemente ha escrito un libro sobre que se llama Tu atención, por favor. Sí. Y dirige un podcast que acaba de hacer, de hecho, acaba de grabar ahora mismo antes de entrar en la mesa en directo. Así que, bueno, vamos con la mesa y bueno, todos sabemos que este último año la métrica de atención ha cobrado muchísima importancia. La atención no es algo nuevo, al fin y al cabo, el fin de la publicidad siempre ha sido captar la atención del usuario para generar ventas. Y ese camino para captar la atención de
de los consumidores, pues eso es un mantra histórico que lleva el mundo de la publicidad. Pero es cierto que en los últimos años hemos puesto especial empeño en medir y en baremar la métrica de atención. Obviamente la tecnología nos está ayudando mucho a poder hacerlo. Y últimamente hemos puesto todo el mercado, mucho foco en esta variable. Hay un montón de noticias que habréis leído todos, de cuántas opciones, las opciones de poder medir esta variable aumentan cada día, y hay un interés común en esta medición, pues eso, muy relevante. Y ante este fenómeno, incluso desde la IAB, hemos creado en este último año una comisión de atención para intentar unificar, simplificar y estandarizar esta métrica de atención, que también ha salido el tema en la mesa anterior de la necesidad de estandarización y de medir todos de la misma manera. Pero hoy sí que me gustaría, pues con las diferentes perspectivas que tiene cada uno desde su sector, pues eso, anunciante, tecnología, generador de contenido, pues que pongamos en común pues la importancia de esta métrica y hasta dónde estamos siendo capaces de acotar, de medir. Pues antes hablaban del contexto, de las pantallas, de cómo medir, o sea que es muy amplio. Y bueno, desde todos estos matices, pues vamos a ver si es posible que lleguemos a un estándar, si es posible que no lleguemos a ese estándar nunca. Así que vamos a intentar ordenar todo lo que nos queda por hacer, lo que deberíamos afrontar y, bueno, cómo creéis cada uno que sería más fácil y apropiado avanzar para llegar a la mejor posición posible. Para ello, si os parece bien, voy a iros lanzando preguntas, abrimos el debate y bueno, la primera pregunta que os quiero plantear es, el concepto de atención es un clásico para todas las marcas y siempre hemos sabido la correlación que ha existido entre la atención, el recuerdo, la consideración y la compra. Pero ¿por qué creéis que ahora es más relevante que nunca? A ver, es verdad que el concepto de atención existe de siempre, pero es verdad que es ahora cuando han surgido metodologías que nos permiten de mejor o peor forma un acercamiento a una métrica de atención. Es verdad que está todo el mercado, estamos interesados en una métrica, que es una métrica nueva y no sabemos todavía, estamos analizando en ver qué nos va a aportar esa métrica específica dentro de todos los KPIs que utilizamos de medición dentro de todas las campañas, ¿no? Pero sobre todo yo creo que ahora es las metodologías, ¿no? Que ahora mismo la medición ha evolucionado y nos permite específicamente medir ese KPI. Así es. Nosotros empezamos, se empezó en la industria con el famoso viewability, que fue el primer punto de partida, y que sigue siendo el primer punto de partida, porque no existe atención si no existe viewability. Entonces, lo que pasa es que ha ido evolucionando, no nos podemos quedar solo en eso. Pero esa evolución no ha sido de repente que apareció el concepto de atención y ya está. No, es que resulta que un poco después apareció un concepto que es el tiempo de exposición. Y que parece ser que la gente no hace mucho caso a él, pero probablemente sea más interesante que el propio viewability, porque el primero está implícito. Y segundo, sabemos lo que va más allá de un segundo. Menos de un segundo, como decía antes Miguel, es que no es planteable. Entonces, había una evolución. Y esa evolución ha ido más allá. Y no solamente en lo que son métricas respecto a calidad de medios, sino que todas esas métricas confluyan en obtener un beneficio adicional que sea tener un numerito más alto que otro. Al final se construye un scoring a partir de un montón de métricas, pero creemos que no es suficiente decirle, mira, pues un scoring de 98 es más alto que uno de 70. Bueno, ya, no hace falta ser Einstein para esto. Pero ¿qué significa que sea que sea un 90 versus un 70? Nosotros entendemos que es una propensión a la conversión, que es lo que decían antes también. Es decir, vamos a buscar un objetivo más allá que sea la propia métrica. Porque además, como habéis comentado, aquí cada uno tiene su propia métrica, que es un problema que existe ahora. Bajo mi punto de vista, es complejo de solucionar. ¿Por qué? Porque cuando apareció hace 8 años, lo que sea, el viewability, todas las empresas que empezamos a medir viewability nos acogimos a un estándar que alguien se había inventado, que es el MRC, y acogido por la IAB. Y todos los que queríamos hacer cosas de viewability nos fijamos en eso. Resulta que ahora es al revés. Ahora somos
4, 5, 6 proveedores que ofrecen métricas de retención y cada uno hace lo que buenamente puede. Entonces, claro, ¿cómo estandarizas tú algo cuando en lugar de tener una visión, un punto para seguir el estándar, eres tú el que lo estás construyendo? Entonces, cada uno aporta de una manera. El nuestro es ir más allá y saber que un scoring más alto significa más propensión a la conversión y a la aceptación de marca que el que es más bajo, con lo cual se va más allá. Entonces, para mí, atención, lo bueno que tiene es esa evolución respecto al viewability, pero no solo respecto a una métrica, sino un sistema de métricas que tiene un objetivo. Yo creo que la atención ahora está de moda o tiene este hype porque yo creo que estamos más distraídos que nunca. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos intentado leer un libro últimamente y que pasar de la página es un reto, ¿no? O incluso hemos a lo mejor intentado ver una serie o una película y nos damos cuenta que en el minuto 20 estamos ya con ¿dónde está el móvil? A ver qué tenemos, ¿no? O sea, la economía de la atención lleva funcionando muchísimo tiempo, casi desde tus tiempos de 1916. Pero antes era mucho más fácil. Decía, oye, alguien compraba un periódico o alguien encendía una televisión y un audímetro nos decía, oye, alguien ha encendido una televisión y se ha visto este programa y confiábamos en ello, ¿no? Ahora las cifras que nos da un Netflix, ¿no? De, oye, esto se ha visto no sé cuántas millones de veces, eso se mide en los primeros 20 segundos de ese play. O sea, yo no me he visto el primer episodio de la serie, he visto 20 segundos y eso ya suma, ¿no? Entonces, realmente, ¿dónde nos estamos quedando, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar pues toda mi vida en contenidos digitales y ahora estoy descubriendo cosas a través del podcast que son maravillosas, ¿no? O sea, yo empecé a hacer vídeos, por ejemplo, un poquito abuelo cebolleta, ¿no? Para YouTube, cuando YouTube estaba recién nacido, entonces tuve la fortuna de tener experiencias de hacer cosas muy virales. Y el contador de YouTube era esa especie como de super premio, ¿no? Hemos superado las 500.000, hemos superado el 1.000.000 de visualizaciones, no sé qué. Y quienes podíamos acceder a las métricas detrás, sabíamos que dentro de ese 1.000.000 de visualizaciones, a lo mejor había el 80% que se quedaban en los primeros 10, 20, 30 segundos de lo que habíamos hecho y todo el resto de cosas no las había visto nadie. Hoy en día, uno de los proyectos que llevo es este podcast, ¿no? Y que es un podcast que es minoritario, no es un podcast o sea, a todos vosotros los que están aquí les interesa porque habla sobre la economía de la atención y hablo con personas que se dedican a esto y grandes expertos como Alex Payete y Gonzalo Madrid, con quienes acabo de hablar ahora hace unos minutos. Entonces, ¿os interesa? Suscribiros. Pero no tiene grandes números masivos de audiencias como los que presuponemos en una mesa así. Y una de las mayores satisfacciones que yo tengo de este podcast es que si bien no lo escuchan millones o decenas de miles de personas, el grado de retención que tiene cada episodio es altísimo. O sea, la gente o sea, son episodios de media hora, 40 minutos, y la gente se queda escuchándolos hasta el final. Que eso nos hace reflexionar en que la atención no es solo una cosa, sino que hay diferentes tipos de atención. Porque yo digo, la gente está escuchando mi podcast media hora concentrada mirando a una pared en blanco. Seguramente no. Seguramente lo escuchen mientras van andando en la calle y están intentando también, mientras van escuchando las entrevistas, intentarán no ser atropellados, o a lo mejor van conduciendo, o a lo mejor están cocinando y están picando una cebolla mientras están escuchando esto. Entonces, la atención no es, también hay que entender que la atención no es una cosa absoluta y no es una cosa que solamente se pueda mirar desde un ángulo, ¿no? Hay diferentes tipos de atención. Y creo que también eso es interesante para estos mundos de métricas que son a lo mejor de números tan fríos, decir, oye, ¿qué tipo de atención estamos consiguiendo? ¿Qué tipo de atención es la que queremos conseguir? Regresando al mundo del podcast, yo creo que el podcast ahora que también es otro hype, otra cosa que está de moda, incluso a lo mejor ya está pasando de moda, creo que tiene una cosa muy interesante, que es que ha llegado a ocupar espacios que antes no estaban ocupados de nuestra atención hacia determinados contenidos, ¿no? Como son los paseos, las carreteras, la gente que sale a correr. Yo sé de gente
que ha empezado a correr más kilómetros porque el podcast que le gusta escuchar dura media hora y solía correr 20 minutos, entonces ahora corro más porque quiero llegar hasta el final del podcast. O gente que llega a su destino de vacaciones después de 5 horas de carretera y dice, oye, vamos a dar otra vueltecita más en lo que termine el episodio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que son muy interesantes y que además tiene que ver también con otra cosa, que es que a veces la inmediatez y la velocidad y lo efímero nos confunden, ¿no? Hay que hacer cosas súper rápidas, súper finas, porque es la única forma en la que vamos a captar la atención de la gente, y tal vez tampoco esto es una verdad absoluta, ¿no? Pues mira, rescatando un poco parte de lo que habéis comentado, Benito, que hablabas mucho de la viewability, de los scorings, o sea, de la parte, digamos, un poco más técnica para llegar a conocer una métrica. Y tú, Roger, ¿no? Pues que hablabas de series de Netflix, de tele, de podcast, de contenidos digitales. ¿Creéis que la forma que estamos teniendo de medir ahora mismo la métrica de la atención es suficiente? O sea, ¿somos capaces de afrontar un espectro amplio para poder evaluar la atención, o que nos estamos quedando más focalizados en solamente ciertas partes pues en el mundo digital, no en todas las pantallas? ¿Cómo lo veis? ¿Veis posible en ese sentido también una estandarización, o pues siempre va a ser algo un poco parte a parte? A ver, yo soy muy amigo, los que me conocéis lo sabéis, de los largos plazos. O sea, algo que existe durante X meses o un año y algo quizás, en pretender que eso sea ya un estándar, a mí me parece demasiado, no sé, ostentoso. O sea, es que es imposible. O sea, porque vamos añadiendo cosas. O sea, la primera atención es, cada uno añadía un poquito de algo, añadía otra métrica porque cada empresa tenía, ¿sabes? Y luego ya estamos haciendo pruebas con el tema de las conversiones. Es decir, que es demasiado pronto para pensar en estándares. Entonces, creo yo, o sea, porque hace falta experiencias. No sabemos, realmente con el tiempo que llevamos, ¿se pueden hacer benchmarks para saber que esto ya es una atención buena o no? Yo entiendo que para ello tiene que haber una conclusión, tiene que haber una consecuencia de una optimización de la medición de la atención, y ver que si esa consecuencia funciona y esta gente vende más línea de teléfono y tal, pues que funciona medir la atención y funciona esa optimización. Si McDonald's no consigue vender más atendiendo esas métricas, pues a lo mejor no. Entonces hay que ir modificándolo. Yo creo que con los tiempos, o sea, con lo poquito que llevamos, no sé si es como para decir esto ya es la pera limonera. Ahora, una vez dicho eso, lo que hacer es hacerlo y medir. Lo que no puede ser es, bueno, vamos a ver que esto madure y cuando madure lo vemos. Pero es que hay que verlo, hay que hacerlo. ¿O qué esperas? ¿A que madure dentro de 5 años? Bueno, dentro de 5 años está maduro, lo miro. No. Hay que mirar y tener experiencias y medir y optimizar. Y optimizar. Porque parece que es que se mide, nosotros mandamos informes a cascoporro y se pierden por la inmensidad de los emails. Entonces, ¿qué se hace después de eso? Porque si tú no optimizas, luego dices, no, es que no ha funcionado, pero tú realmente sabes si ha funcionado. Yo creo que hace falta un poco más de tiempo para que las cosas maduren. Bueno, por mi parte, yo de tema de métricas no soy un experto, pero sí de la atención sí he estudiado algo, y creo que el tema, y lo complicado es un poquito lo que decía antes, ¿no? O sea, que la atención no es una cosa absoluta, igual que un clic es un clic, ¿no? Y no hay duda de eso. La atención, pues no es lo mismo decir, pasé media hora haciendo scroll infinito, que es uno de los mayores males de nuestra sociedad el día de hoy, que leer una página de un libro, ¿no? o que ver una película en el cine, ¿no? O sea, está el span de atención, que el span de atención es un span que dura 8 segundos, que es lo que dura ese momento en el que nosotros prestamos atención a algo antes de que cualquier otra cosa nos distraiga, y que, ojo, este span se ha reducido en un 30% en los últimos 20 años, que es más o menos el tiempo que tenemos desde que tenemos smartphones en nuestras manos. Está la atención sostenida, que esa más o menos está calibrada en esos 90 minutos que puede durar una película, que puede durar un partido de fútbol o una clase más o menos llevadera, ¿no? Está insisto, esa atención secundaria, ¿no? Cuando estamos nosotros conduciendo, pues estamos conduciendo y estamos viendo que no nos salgamos de la carretera y podemos estar prestando atención a algo que estamos escuchando, o teniendo una conversación, cantando, o cualquier cosa que uno prefiera hacer en el coche. Entonces, el tratar de tipificar o de
de hacer de medir la atención como una cosa absoluta, me parece a mí una tarea complicadísima, ¿no? Perdona, un back to basic, es decir, primero tenemos pendiente todavía lo que es el concepto, homogeneizar o normalizar lo que es el concepto de atención. Luego aquí en España la atención la estamos midiendo con herramientas y tecnologías que han hecho el campo, el estudio, en otros países. O sea, un Lumen está trayendo datos de Estados Unidos, no sé si de UK también. No hay estudios reales en población española. Entonces, back to basic. Primero, definición. Segundo, hacer y tener datos e indicadores de atención en población española, porque la población española, los españoles no somos iguales que los americanos, pero no somos iguales que los rusos. Entonces, en los niveles de atención y de consumo de medios y de contenidos no es el mismo. Entonces, lo primero es, uno, estandarizar concepto, ver, o sea, tener datos de nuestra población. Si aceptamos todos que el eye tracking es el tipo de metodología que vamos a aceptar todos a nivel publicitario para analizar atención, fenomenal. O sea, yo creo que puede ser la metodología, pero siempre pensando en formatos publicitarios y en contenidos publicitarios, porque en el momento en el que tú te vas a analizar la atención en contenidos más largos, tipo, imaginaos, contenidos de 10 minutos, contenidos, programas audiovisuales, o sea, programas de la tele cualquiera, un documental, un programa de Telecinco, Antena 3, da igual, o una serie, ahí, por ejemplo, el eye tracking no sirve, no es la metodología, ¿no? Ahí hay que utilizar neuromarketing porque utilizando neuromarketing y analizando las ondas cerebrales es la única forma en la que vamos a entender para esos contenidos tan largos atención y además interés, que es otra de las cosas, ¿no? Hablamos de atención, pero lleva intrínseco, si queremos conseguir atención, tienes que generar interés, ¿no? Entonces también tratamos, hay que entender la atención, pero yo creo que sumada a muchos otros factores, ¿no? Yo, si me permites, yo insisto, desde mi ignorancia del mundo de las métricas, creo que eso es complicado porque nuestra atención no es selecta en el sentido de que nosotros no decimos, ahora es mi momento de voy a ver publicidad, sino que ahora estamos en esta charla, hay gente por ahí que está viendo el móvil, y yo estoy viendo una película y en ese momento salto. O sea, los anuncios compiten con la peli, compiten con el podcast, compiten con esta conversación o con la conversación que tengamos de sobremesa en casa y compiten con el TikTok de nuestro sobrino que hace recetas de cocina o de nuestra amiga que hace pases de moda, ¿no? Entonces, el gran tema y uno de los grandes retos de para entender un poco el mundo de la economía de atención es que todos competimos contra todos. O sea, de hecho, el WhatsApp que nosotros mandamos en la mañana del meme graciosísimo que nos llegó, está compitiendo con todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, yo soy el mismo que acabo de decir que es muy complicado unificarlo todo, pero es que es un poco así, por lo menos así lo veo. En cualquier caso, yo estoy de acuerdo con vosotros. O sea, y además lo he dicho antes, creo que es un estadio que probablemente inicial, porque hay mogollón de elementos adicionales, y lo que tú has pintado en neuromarketing, por ejemplo, me parece fantástico. Pero perdonad que vuelva otra vez. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que la industria diga esto está maduro ya para meternos en el ajo? ¿Por qué os digo eso? Una de las cosas que nosotros vemos mucho es el tema de los famosos benchmarks. ¿No? ¿Cuál es el benchmark del viewability? ¿Cuál es el benchmark de España? ¿Cuál es el benchmark de display? ¿Cuál es el benchmark en el sector automoción? Pues en el sector automoción, display, hay 15 marcas, hay unas que hacen nativo, con lo cual su viewability es así, que es lo normal, no digo que sea malo, es así. Hay otros que hacen más, formato de no sé qué historias, que hace así y otros. Entonces, ¿qué significa un benchmark? ¿Qué significa un estándar? Porque cada marca hace sus propias estrategias y cada marca tiene sus propias formas de hacer las campañas. Entonces, ¿la mía es igual que la que hacen los demás?
para fijarme en estándar y yo ejecutar una medición estándar junto con ese? Entonces, lo que yo creo es que a lo mejor con esas carencias, que estoy plenamente de acuerdo contigo, con esas carencias, ¿por qué no empezar ya a hacer tus propias experiencias? Que a lo mejor el benchmark te lo tienes que crear tú al crear diferentes campañas o diferentes estrategias. Comparar si realmente se puede, que esa es otra, se puede convertir en la atención en un KPI relevante para ti porque tú ves que te funciona o no, porque a lo mejor no todo vale para todos. O sea, a mí hay muchas cosas que no me gustan y no soy target de esa gente. Entonces, y a lo mejor esa métrica a vosotros nos vale porque tú has comprobado que no te vale. Pero claro, esperar a que todo esté cuadrado en base a tal para arrancar una historia, a mí me parece que es un poco ralentizar algo que cada uno tiene que hacerse a sí mismo. Yo creo que abusamos un pelín de la búsqueda de la estandarización y de la búsqueda del corto plazo y de los benchmarks. Tenemos que hacer nuestros propios benchmarks, pero claro, hay que currar en eso y ver si yo he optimizado, si esta métrica me vale. Y probablemente sea un KPI que para ti o para Volkswagen o para quien esté por aquí, pues chica, pues no os vale por el motivo que sea. Pero a lo mejor sí, y lo que no podemos hacer es esperar a que una industria que es tan variopinta como esta, que encima cada proveedor hacemos una cosa diferente, nos pongamos de acuerdo para que la gente empiece a arrancarlo. Porque además vuestro resultado va a ser diferente al resultado de Opel, seguro. Yo creo que no se está poniendo en duda si lo tenemos que medir o no, ¿no? Yo creo que tampoco es cuestión de esperar a qué. O sea, yo creo que las estandarizaciones siempre han llegado después de que algunos nos dediquemos a medir y saquemos conclusiones y las compartamos. O sea, de forma solidaria a nivel de con compañeros, industria, mercado, etcétera. Pero sí que es verdad que tenemos que analizarlo y es que si nadie se pone a analizarlo, entonces no, en realidad partimos de la solidaridad. Hay personas, empresas y que realmente se ponen a analizar temas de sostenibilidad, temas de atención, cualquier tipo de KPI que pensamos que puede tener cierto impacto en nuestros resultados y lo compartimos. Y luego de ahí es cuando surgen siempre las estandarizaciones, las normalizaciones, que es lo que además luego permite que se distribuya, ¿no? Que se acepte mucho más a nivel de mercado, pues o una métrica o una tecnología o lo que corresponda. Pero no medir o esperar a que, si nadie lo hace, como tú dices, no va a haber nunca ni una estandarización, ni una normalización, ni una nada. Seguro. Bueno, me encanta, hoy no me gano el bonus, ¿eh? Es que me lo estáis haciendo tan fácil, o sea, es que habláis de todo ya sin que casi os pregunte, con lo cual casi que más que preguntaros, o sea, yo creo que por resumir todo esto que habéis comentado, yo creo que lo importante es no solamente medir dónde miramos ni cuánto miramos, sino cómo miramos, ¿no? En todo lo que habéis estado hablando, también en que todas estas tecnologías emergentes nos van ayudando paso a paso, pero obviamente tienen que evolucionar más y seguir ayudándonos, pues eso, aparte de todo el eye tracking y demás, pues ir añadiendo con neuromarketing y con otras tecnologías ayuda a la métrica. Y también pues yo creo que resaltar pues eso, que toda la atención influye en un amplio espectro, que no es solamente la medición digital de si estoy mirando o he pasado el ratón por encima, ¿no? Sino de cómo lo estoy mirando, si también captar la atención de todos los soportes, ¿no? Para poder saber de dónde viene cada uno. Así que yo creo que en este sentido pues habéis completado un montón de términos. Yo creo que lo que no hemos hablado mucho todavía es de creatividad. Si os parece, yo creo que es importante comentar qué importancia tiene la creatividad en la atención, porque todo lo estamos focalizando un poco, pues eso, a cómo miro y demás, pero claro, obviamente lo que miro y cuánto tiempo lo miro y cómo lo miro va a depender también mucho de qué me están diciendo y cómo me lo están diciendo, ¿no? Entonces, bueno, os lanzo alguna pregunta. ¿Qué diferencias observáis de la atención publicitaria a través de los distintos canales? Pues en televisión digital, móvil, branded, podcast. Y cómo deberían las marcas adaptar sus estrategias en consecuencia a la atención también en los diferentes soportes en el entorno de la creatividad. O sea, en definitiva, eso de cómo importante es la creatividad y el soporte o el espacio el que ocupa la publicidad, qué es lo más importante, la creatividad, el soporte, dónde lo estoy poniendo, cómo me están viendo, al final, o es todo una suma, ¿no? O sea,
Marta, yo les pediría además un plus, si lo pueden hacer en formato tweet. Así, para tener todos Porque la vamos atención fatal. súper... Sí, ya nos Venga, queda va. un minuto. Entonces vamos a concentrar todos nuestra atención en vuestro titular de cierre. Es una mezcla de todo, ¿no? O sea, ese site, o sea, sitio y emplazamiento, la creatividad es realmente lo que te tiene que enganchar. Una cosa es la visibilidad que te la puede dar el emplazamiento y otra cosa es el mensaje. El mensaje va a potenciar y va a facilitar, desde luego, que haya más atención porque es lo que interesa a la persona, ¿no? Estoy de acuerdo. Nosotros vemos un poco más que a lo mejor cada una del formato, el formato puede generar un poquito más el vídeo, un poquito más de atención, que depende del dónde veas el vídeo, depende del display donde lo veas. Pero al final yo estoy de acuerdo que la creatividad es muy importante, pero si no hay viewability, ya puede ser la creatividad más maravillosa, más bonita y que te regale un apartamento en Torrevieja, como antiguamente, en honor a la muchacha que ha fallecido, exacto, que ya puede te regalarte un apartamento en Torrevieja, que como no haya viewability, olvídate de atención. Sí, yo creo que ahí, o sea, se puede, si la creatividad la consideramos como conseguir el estrobo más llamativo o algo así, yo creo que, o sea, vamos por mal camino. Yo creo que el tema aquí es cómo poder hacer cosas que capten la atención de forma sostenida, ¿no? O sea, que sean contenidos sostenibles y que sean cosas en las que realmente nosotros digamos, ok, yo le quiero dedicar mi tiempo de atención de forma voluntaria a eso. No salió este banner, ¿no? y estuvo 3 segundos enfrente de mi cara y no sé ni de qué me enteré, pero eso ya sumó a las métricas, ¿no? La innovación y la autenticidad sin duda son cruciales para intentar captar la atención de todos los usuarios y también de los aquí presentes. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Son muchos los temas que habéis tratado, aunque sé que os falta tiempo porque seguiríais hablando largas horas más. Así que gracias, Marta, también por moderar esta sesión y a los ponentes de primer nivel por acompañarnos. Hacemos un pequeño cierre y enseguida volvemos hablando de un tema importantísimo.